quiero decirte lo que hizo Dios en mí. Tienes que saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. ¡Qué alegría es ser un testigo de Dios! De sentirle por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que esto no es verdad, yo lo siento en mi vida aún más, mucho más. Todo su amor, deja que todo renueva. Sean todos ustedes bienvenidos a el programa Jesús Evangelio, el programa católico, el programa de fe, el programa que tiene como única misión hablar sobre la palabra del Señor. Tiene como única misión hacer llegar a sus hogares el Evangelio, hacer llegar una reflexión espiritual que alimenta nuestra fe, que acrecienta nuestra espiritualidad, que nos compromete cada día más con la iglesia y que nos permite ser mejores cristianos. Y entonces hoy pues vamos a hacer lo mismo. Nos acompañará Héctor Escobar. Bienvenido, Héctor. Brian, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a su programa. Es un placer para mí poder venir y compartir con ustedes un poco sobre la palabra de Dios, sobre la palabra que da vida, sobre la palabra que entra en lo más hondo de nuestros corazones siempre y cuando dejemos que esa palabra haga eco. Para mí es todo un placer venir y compartir con ustedes. Héctor es un laico comprometido y bueno, resulta muy del caso que usted nos hable un poco sobre ese sentir de un laico comprometido, porque ocurre algo en nuestra iglesia y es que hablamos de masas, ¿no? Nuestras parroquias se llenan, se abarrotan, en general en todo Colombia esto ocurre, pero si ustedes ven, son muy pocos los comprometidos. De un domingo, 5 misas, las 5 misas llena el templo, 3 o 4 son laicos comprometidos, laicos que colaboran con la iglesia, laicos que son conscientes sobre este mandamiento de la iglesia que es colaborar con las obras eclesiales. Entonces, usted, por favor, háblenos un poco sobre ese compromiso laical y pues de una nos hace mención sobre su vida, Héctor, de dónde es Héctor, sobre sus estudios. Antes de grabar estábamos hablando, Héctor estudia psicología, entonces que nos comentara un poco sobre eso, sobre la psicología, sobre su espiritualidad y pues, lo que quiera compartirnos. Claro que sí, Brian. Para nadie es un secreto que nuestros templos se llenan cada que repican las campanas, pero es muy poco el fiel, el laico que verdaderamente se comprometa. El Papa nos ha hecho mucho la invitación y nos hace mucho énfasis en que la iglesia también debe ser manejada por laicos, laicos de experiencia de Dios, laicos que verdaderamente se comprometan con el Evangelio. Y prueba de ello, como les dije inicialmente, estudio psicología en la Universidad Católica de Oriente, vivo en el municipio de Río Negro. Actualmente me encuentro vinculado con la parroquia de la Catedral, en los grupos pastorales, en la lectura de la palabra, en el grupo de la pastoral juvenil. Colaboro como tal con ellos y adicionalmente a ello pertenezco también al movimiento de Emaús, con el cual presto el servicio y les colaboro en lo que más pueda, con fin de poder evangelizar y llevar a las personas verdaderamente el mensaje de Cristo, el mensaje de ese Cristo vivo y resucitado que tantas veces el Papa que tantas veces el Papa nos manifiesta para que lo propaguemos y de esta manera tengamos ese encuentro personal con el Señor. Ahora usted ha hablado sobre el movimiento de Emaús. Nuestra iglesia tiene una cualidad muy bonita y es que cada día va creciendo más los grupos apostólicos y es una forma de comprometer al creyente.
¿Por qué no nos habla un poco sobre este movimiento de Emaús? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su misión en la iglesia? ¿Por qué deberíamos de pertenecer a este grupo? Claro que sí, Brian. Bien sabemos que nuestra iglesia es rica en movimientos laicales. Hemos escuchado muchas veces sobre lazos de amor mariano, apóstoles de María Reina, Digma, que son los discípulos del Inmaculado Corazón de María. Esos en sí son movimientos laicales. El grupo al que yo pertenezco es Emaús, el cual es un movimiento parroquial. Este movimiento de Emaús es netamente en la parroquia. Aquí en Río Negro nos encontramos en 10 parroquias, el cual su capellán viene siendo el mismo párroco. El párroco, para poder permitir que este movimiento llegue a su parroquia, tiene que vivir los retiros espirituales. La semana pasada tuvimos la experiencia con la parroquia San Antonio, donde el padre John Freddy Giraldo acudió a los retiros espirituales, y con ello fueron 40 jóvenes, el cual vivieron la experiencia, conocieron de nuestra realidad y con ello la realidad de la iglesia. Y tuvimos una experiencia de 3 días en el cual conocimos a Cristo resucitado. Tuvieron aquellos jóvenes esa experiencia personal con Él. Y los testimonios que se vivieron al finalizar el retiro fueron increíbles. Muchos jóvenes desataron en sí todas estas cosas que los amarraba, tantas cosas que les impedía ser libres. Y por eso también es una invitación a todas las personas que en este momento nos ven por el canal, que se vinculen a sus parroquias, que se vinculen a los movimientos, que no dejemos esto en manos de aquellas personas que quieren hacer el mal, sino que verdaderamente tomemos conciencia de que nosotros como bautizados tenemos que dar testimonio de nuestra fe, tenemos que dar testimonio de lo que verdaderamente propagamos, que es el Evangelio. Y para uno pertenecer al grupo, bueno, ya se nos comentaba que el párroco pues sí tiene que hacer un retiro, pero un laico, ¿cuál es el proceso que debe de emprender? No, me imagino que es un caminar, no sé, si me ocurre que puede ser que venga el nombre, ¿no? De Emaús, de los personajes del camino que se topan con el Señor y el Señor les predica la palabra y luego el Señor comparte con ellos el pan y luego se le abren los ojos y comprenden. Es el paso de la tiniebla a la luz. Eso es una cualidad muy bonita de Emaús. Los encuentros del Señor resucitado tienen características, como habíamos dicho ustedes, de la oscuridad a la luz, ¿no? De la duda a la claridad. Por ejemplo, el caso con Magdalena, de la tristeza a la alegría. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el proceso a seguir para hacernos parte de este grupo? Claro que sí, Brian. Inicialmente tiene que haber una convicción. Como bien lo dijiste, es el paso de la tiniebla a la luz. La mayoría de las personas que asisten a los movimientos es porque su vida ha sido opacada por el pecado, su vida ha sido opacada por el mal comportamiento, su vida ha sido opacada por tantas cosas que el mundo está ofreciendo, que muchos de ellos creen que su vida se está cerrando, que no está teniendo sentido, y llegan a ese estado de confrontación que ellos quieren salir, quieren encontrar nuevos caminos, quieren tomar nuevas decisiones. Y por invitación de muchos otros jóvenes que también han tenido la experiencia, los motiva, los invita y los pone en contacto. Después de que estos jóvenes deciden como tal aceptar esa invitación de los retiros, ya se congregan las fechas y nos desplazamos como tal a la casa de retiros, ya sea en el Rodeo o ya sea en la casa de Emaús en Guarne. Ya los muchachos allí tienen una formación en base a la palabra de Dios, en base a los sacramentos, en base a la misma Eucaristía, y esto da pie para que el Señor empiece a hacer la obra en cada uno de ellos. Después el muchacho abre su corazón, que lo impulsa a salir de sí mismo. Y ese impulsarlo a salir de sí mismo es lo que lo lleva a propagar el mismo evangelio, a convertirse en testimonio, como lo que pasó con los discípulos de Emaús. Lo reconocieron al partir el pan. Después de reconocerlo, ellos anunciaron, ellos caminaron, ellos se pusieron delante para poder comunicar el mensaje del evangelio. Eso mismo es nuestra función como tal dentro del movimiento laical. Hacer que muchos jóvenes, que muchos matrimonios, que muchos niños puedan conocer verdaderamente a Cristo. Que no importa las circunstancias en las que uno se encuentre, verdaderamente siempre hay una salida.
siempre hay un camino por el cual uno puede elegir. Y verdaderamente es una de las tantas maneras que tiene la iglesia, porque la iglesia es rica en eso, sacramentalmente, en las pequeñas comunidades, en los mismos movimientos, el cual es la oportunidad que nosotros tenemos de salir a ese encuentro con el Señor. Ahora que usted decía sobre las diversas posibilidades que hay para encontrarnos con el Señor, pues entonces aquí nos cabe una tarea. Una primera tarea es oremos para discernir. Bueno, ante todo, comprometámonos con un grupo, comprometámonos con la parroquia y discernamos en dónde podemos realizar y efectuar mejor nuestra labor, porque usted al principio nos mencionaba que están lazos de amor mariano, que digma. Entonces, usted, ¿dónde cree que puede encontrar mejor su realización? No es que sean caminos que conducen a distintas realidades, no, todos conducen a Dios, pero son maneras de llegar. Y por eso es muy bueno que lo discernamos y que ustedes, pero ante todo que se comprometan con la parroquia. Es una labor muy bonita, es dar de ustedes, es su diezmo personal. El diezmo no es solamente un diezmo económico, también hay un diezmo personal. El Señor le regala 24 horas al día a usted. Usted está dándole mínimo 2 horas y 40 al día al Señor. Hay que cuestionarnos sobre el diezmo personal y también el diezmo económico. Vamos entonces, ya después de haber hablado un poco sobre el grupo en el que usted colabora, en el que usted sirve y un poco sobre su vida, sobre sus estudios, entonces vamos ahora a hacer una oración del Espíritu Santo. Luego procederemos, como ustedes saben, a la lectura del Santo Evangelio y la reflexión que usted, Héctor, nos va a dirigir. Claro que sí, Brian. Vamos a ponernos en una tónica de oración. Después de haber conocido un poco sobre la riqueza que tiene la Iglesia, sobre la misma diversidad de dones y carismas que el Señor Jesús pone de manifiesto en la Iglesia, vamos a abrir nuestro corazón. Vamos a dejar que la gracia de Dios inunde nuestras vidas. Vamos a clamar esa presencia viva de Cristo resucitado y con ello la misma presencia del Espíritu Santo. Vamos a pedir al Espíritu Santo que descienda sobre nuestras vidas, que descienda sobre nuestros corazones, que nos conceda la gracia de sus dones y de sus carismas. Y con ello vamos a decir: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz de tu Santo Espíritu, haznos dóciles a tu Espíritu para gozar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. El Evangelio está tomado de San Lucas. Muchos han comprendido la tarea de comprender el relato de los hechos que se han manifestado en nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas para los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribir estas palabras, ilustre Teófilo, un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las grandezas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu Santo y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era de costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó.
Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Y se puso a decirles: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este domingo, queridos televidentes, es hermoso y podemos rescatar de él dos partes fundamentales en la vida de todo cristiano. En la primera parte, San Lucas nos enseña las verdaderas actitudes de un discípulo de Cristo: escuchar, conocer y experimentar. San Lucas, cuando escribió al ilustre Teófilo sobre la vida de Jesús, no escribió por escribirle, porque simplemente quiso empezar a compartir algo de lo que había escuchado, sino que le escribió porque verdaderamente había escuchado hablar de Jesús. Fueron muchas las cosas que él había escuchado de lo que Jesús había hecho, de las obras y los milagros que él había realizado. No habla de un Jesús extraño y alejado, como muchos de nosotros creemos, sino que habla de un Jesús que camina con su pueblo, de un Jesús que camina con el campesino, de un Jesús que camina con el pobre, de un Jesús que camina con el rico, de un Jesús que no hace distinción, de un Jesús que se hace uno en todos. Ese escuchar, Brian, fue lo que llevó a Lucas a quererlo conocer, a querer conocer de su amor, a querer conocer de su cercanía, a querer conocer de su justicia, de su gracia y de su perdón. Es escuchar, tú querido joven, tú querida madre de familia, tú querido padre de familia que me está escuchando, es escuchar la palabra de Dios y no dejarla pasar de largo. Es escuchar que haga eco en nuestros corazones. Es escuchar que verdaderamente se manifiesta un Cristo resucitado cercano a tu realidad, cercano a mi realidad. ¿Y tú, cómo quieres conocer ese Jesús? ¿Cómo quieres conocer ese Jesús, tú que estás ahí sentado, tú que estás ahí laborando, tú que estás ahí estudiando? ¿Tú cómo quieres conocer la realidad de un Jesús vivo y resucitado dentro de un ambiente de un mundo que simplemente opaca nuestros oídos con el ruido? ¿Cómo quieres conocerlo si no frecuentas los sacramentos? ¿Cómo quieres conocerlo si día a día te conviertes en oscuridad en tu familia? Si día a día, querido joven, eres desobediente a la voluntad de tus padres. ¿Cómo quieres conocerlo, tu padre de familia, que no te conviertes en ese vivo ejemplo para tus hijos? ¿Cómo quieres conocerlo si tú, madre, cabeza de hogar, has olvidado los principios de lo que verdaderamente es una mamá comprometida? ¿Cómo quieres conocerlo si no dedicas tiempo a la palabra de Dios? San Lucas lo escuchó, San Lucas lo conoció y San Lucas lo experimentó. San Lucas experimentó su gracia, como la puedes experimentar tú, como la puedo experimentar yo. San Lucas experimentó su misericordia, como la puedes experimentar tú. Simplemente deja que el corazón arda, deja que el corazón penetre esa palabra de Dios y haga eco en nuestras vidas. Y ese experimentar fue lo que llevó a que San Lucas le escribiera a Teófilo sobre la misma vida de Jesús. Y tú que estás ahí sentado, tú que estás ahí en los quehaceres de tu casa, tú que estás ahí en el trabajo, tú que estás ahí en la universidad, ¿qué estás haciendo para experimentar esa misma gracia de Dios? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Que no te pase lo que manifestaba San Agustín, un ilustre doctor de la Iglesia. Pobre de mí, que me creí apto para el vuelo
abandonando el nido y caí antes de volar. Simplemente es tu decisión, es mi decisión, es nuestra decisión. Simplemente dejemos que la palabra de Dios haga eco en nuestras vidas, haga eco en nuestro corazón. ¿Y tú dónde estás entrando para que esa palabra de Dios haga eco? ¿Tú sí estás entrando en el cuarto de tu corazón o simplemente te encierras en tu cuarto, prendes la televisión, te empapas de los medios de comunicación y estás dejando de lado la misma palabra de Dios? Y la segunda parte del Evangelio es algo espectacular y nos habla de dos verbos fundamentales: entrar y poner. Jesús entra en la sinagoga. Ese entrar es una invitación a todos nosotros los bautizados, a todos nosotros los cristianos, a que entremos a ese encuentro personal con el Señor. Nos lo decía Brian iniciando. Es entrar a la comunión con la iglesia, es entrar a los grupos de nuestras parroquias, es entrar a los diversos movimientos laicales, es entrar, es ponernos en camino para llegar allá. Y Jesús se pone de pie. Jesús no se queda estancado esperando a que las cosas le caigan del cielo. Jesús toma la iniciativa de levantarse, empezar a caminar y hacer algo por tu vida, por mi vida. ¿Y tú qué estás haciendo por tu vida? Tú te estás poniendo de pie, ¿y a dónde estás dirigiendo esos pasos? Jesús, de la misma manera que el ciego Bartimeo, al recobrar la vista, tira el manto de las ataduras del mundo. Tú sí estás dejando que la palabra de Dios haga eco y te pongas de pie y tires de largo aquello que te ata. Jesús ahora se pone de pie y lucha por los sueños. Es el momento de que tú luches por tus sueños. No dejes que los demás inunden tu corazón de tristeza. No dejes que los demás apaguen esa ilusión y ese deseo de ser feliz. Esposa, es tiempo de ponerte de pie y amar más a tu marido. Esposo, es tiempo de que te pongas de pie, empieces a caminar y respetes más a tu esposa. Acabamos de pasar una semana donde celebramos la Semana de la Familia. Verdaderamente te has convertido en ese vivo reflejo de la familia de Nazaret. ¿O simplemente dejaste pasar de largo una semana tan espectacular en la iglesia y en nuestra vida personal? Y el Evangelio termina con una frase espectacular que nos mueve día a día. Todos los ojos estaban fijos en Él. Y hoy te pregunto a ti, joven, que me ves. Hoy te pregunto a ti, madre, que me ves. Hoy te pregunto a ti, padre, que me ves. ¿Dónde tienes puesta esa mirada? ¿Acaso tu mirada está puesta en el poder, en el tener, en las riquezas de un mundo vacío que simplemente nos ofrece desolación, tristeza, angustia, dolor, sequedad? ¿O simplemente acaso tu mirada estás llevando a una vida desordenada, a una vida desorientada, donde verdaderamente estamos perdiendo el sentido de nuestra vida, estamos perdiendo sentido a lo que hacemos? Y luego simplemente con el llanto en nuestros ojos decimos ¿por qué pasaron las cosas? ¿O acaso tu mirada está puesta en Dios? En un Dios que día a día sigue muriendo por ti, sigue muriendo por mí. ¿Acaso tu mirada está verdaderamente puesta en los proyectos y en la voluntad de Dios? ¿O acaso tienes tu mirada puesta en tu familia, siendo ese vivo reflejo de Nazaret? ¿Acaso tus ojos están puestos, querido esposo, en tu esposa, valorándola, aceptándola, reconociendo que ella fue capaz de desprenderse por simplemente hacerte feliz? ¿Acaso tu esposa estás poniendo la mirada en tu esposo para reconocer el sacrificio que él ha hecho, el trabajo abnegado que siempre lo ha caracterizado?
Ustedes, jóvenes, ¿acaso sus miradas están puestas en sus padres, sabiendo que ellos han dado lo mejor para que ustedes tengan lo que en este momento tienen? Sea mucho o sea poco, el amor del Padre, el amor de la Madre, es el mismo reflejo del amor de Jesús. Que María, mujer que supo dónde poner su mirada, nos impulse a ser mejores cada día y nos ayude a escuchar, a conocer y a experimentar el amor de un Dios vivo y resucitado. Amén. Y también, qué bueno que nosotros acojamos en nuestro corazón la palabra como la tuvo que haber acogido Teófilo. Que esa inquietud que tenía Teófilo por conocer el Evangelio, que parecía hurga que hurga, mirando cómo adentrarse en este mundo de la ciencia del Señor, pues también lo tengamos nosotros. Y esto viene muy de la mano con lo que introducimos el programa. El compromiso con la iglesia, el estar informándonos, el querer conocer más sobre el Señor. Esto es fundamental, ¿no? O sea, un cristiano de verdad debe de tener nociones sobre el catecismo de la Iglesia Católica, debe de saber mínimamente qué es un Concilio Vaticano II, debe de no solo quedarse en aprender a rezar el rosario, que está muy bien y que tenemos que aprender a rezarlo, pues, sino también estar permeado de toda la realidad de la iglesia, porque esas fueron las motivaciones de Teófilo y esas fueron también las motivaciones de Lucas para escribirle. Mire, infórmese sobre eso, usted empiece, hágase mejor cristiano. Yo le debo de contar lo que nos habló Cristo. Pero estoy convencido, el Evangelio no nos lo aclara, pero Teófilo tuvo que haber acogido esa palabra no solo por lo que le escribió Lucas, sino por el testimonio que el mismo Lucas daba. Usted hacía ahorita mención sobre esa importancia en los grupos apostólicos, que es conocer la fe, pero también ir y testimoniarla. Pablo usa esto en uno de los textos que, a mi juicio, es de esos textos que han marcado la historia de la iglesia y que parten la historia de la iglesia y que está muy en boga hoy en día. Inclusive el proceder de la iglesia es a partir de un texto de Pablo VI. Los papas han escrito muchos textos, pero algunos llegan a tener fuerza, otros no tanto. Pero es que este es como el texto de textos y es la Evangelii Nunciandi. Y Pablo VI, el santo, ya San Pablo VI, hacía mención y decía que hoy en día le creen más a los testigos que a los maestros. O sea, le creen más a los que son testimonio. Y si Lucas escribía lo que escribía, era porque era un testimonio. Los grandes textos que se han escrito en la historia de la iglesia, por ejemplo, una Teresa de Ávila con una poesía, con una copla tan hermosa, con un texto sobre su vida tan bonito, sobre el libro de las moradas, un San Juan de la Cruz, patrón de los poetas, lograba lo que lograba porque estaba totalmente invadido por el Espíritu. Estaba totalmente lleno del Espíritu Santo. Y hay la invitación a que ustedes se llenen del Espíritu Santo y que se adentren en la realidad de la iglesia y que escuchen con atención el Evangelio y que se informen cada día más y que sean testimonio. Héctor, y se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias por su reflexión, gracias por esto compartir tan bonito, ese compartir espiritual. Vamos ahorita a tomar nosotros compromiso, ustedes tomen compromiso, yo tomar compromiso, Héctor, todos un compromiso a favor de la iglesia. Comprométanse con la iglesia, oren por la iglesia, oren por nosotros, oren por este programa y nos vemos dentro de 8 días. Mil y mil gracias. Y usted también, Héctor, mil y mil gracias. Brian, muchas gracias a usted por la invitación y muchas gracias a cada uno de ustedes que nos miran desde sus hogares, desde sus sitios de trabajo, por darse en esta oportunidad, por darse en la oportunidad de que Jesús entre a sus vidas por medio de la tecnología. Pero más que quedarse simplemente en palabras vanas, es que dispongan sus corazones, de que dejen que Él entre, penetre y transforme. Gracias de verdad. Como lo decía Brian, oren por nuestra iglesia, que nosotros desde nuestras actividades pastorales, desde nuestra vida cotidiana, estaremos orando por cada uno de ustedes. Dios los bendiga y hasta pronto. Todo su amor. Deja que todo renueva.
que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. ¡Qué alegría es ser un testigo de Dios! Es sentirle por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que esto no es verdad, yo lo siento en mi vida aún más, mucho más. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que Él todo renueva, deja que sea. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor